comprendiendo contra quién luchamos. Ese es el título para hoy. Y el versículo es Zacarías capítulo 4, versículo 6, que dice lo siguiente: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que comprender contra quién luchamos. De otra manera, sería muy difícil perdonar a aquellos que nos ofenden. Si no sabemos lo que hay detrás de nuestros ojos físicos, obviamente, porque no tenemos discernimiento por el motivo, entonces no vamos a tomar a aquellos que están siendo manejados por el diablo y sus secuaces como enemigos. Sin embargo, ¿no es cierto? Jesús murió por esa alma, aunque sea que lo que está haciendo es terriblemente horroroso. Pero de cualquier manera, Jesús murió por ellos. Entonces nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, contra quién estamos luchando. Si no, no vamos a poder perdonar las ofensas de los demás. Siempre vamos a estar a la defensiva, siempre vamos a estar atacando y nunca vamos a ver los defectos de los demás y nunca vamos a evaluar nuestra vida espiritual poniéndonos en la balanza y diciéndonos a nosotros mismos, yo estoy calificado para poder juzgar a otra persona, yo estoy calificado para poderme en el nivel de aquella persona por el cual se está criticando, por el cual se está juzgando. No es mi tema. Ya hablé hace mucho tiempo atrás sobre juzgar, pero tiene mucho que ver cuando nosotros entendemos contra quién estamos luchando. Entonces, tenemos un enemigo que no vemos, pero él te ve a ti. Él ve todo lo que estás haciendo. Él ve y escucha lo que estás diciendo. Entonces, tenemos que entender que si no estamos bajo la cobertura de Dios, estamos en una tremenda y grande desventaja, porque tenemos un enemigo que no vemos, pero para eso está el Espíritu Santo, para eso están los ángeles, para eso está la cobertura de Dios. Entonces, a través, ¿no es cierto?, de Jesucristo hemos recibido lo suficiente como para poder llevar adelante o llevar a cabo todos aquellos planes que Dios tiene. Amén. Entonces, es por eso que debemos contar con el poder de Dios en nuestra vida. Debemos contar. Muchos no le dan importancia. Muchos no le dan importancia a este tema porque como no lo ven al enemigo, pero cuando llega el problema, se desesperan y no saben qué hacer. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos atender a nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Cuando llegue el problema, la dificultad, no nos agarre desprevenidos. Y a muchos le agarran desprevenidos. Y es por eso que se desesperan, buscan solución, pero la solución está a las puertas, nada más que no están viendo la puerta en la cual el Señor le está invitando para recibir esa solución, ese problema. Entonces, obviamente, se pierde y empieza a, inclusive, a hablar mal de Dios. Esto ocurre. Entonces, debemos confiar en el poder de Dios, en el poder de su fuerza y buscar su presencia, porque tenemos un enemigo en común que no vemos, pero que los ataques son reales, los ataques sobre los gobiernos, las potestades que se mueven a través de los países. Vemos cómo las guerras no son producidas por Dios, son producidas por el mismo diablo. Vemos cómo hay personas que no temen ni siquiera un poquito a Dios y venden órganos. Vemos personas tratantes de blancas que agarran a las chicas, las llevan a otros países o a las criaturas. Dígame si eso es de Dios. Dígame si eso proviene del Señor. Esto proviene del mismo infierno. Porque Dios no creó al hombre para que esté, ¿no es cierto?, diseminando maldad
sino que el hombre está totalmente enajenado porque está siendo influenciado por las huestes satánicas de maldad. Debemos conocer a nuestro enemigo. Debemos conocer a nuestro enemigo. Cuando hay alguien que te pasa una información o un chisme, cerrá tus oídos. Cuando hay alguien que habla mal de otra persona, cerrá tus oídos. Porque es el mismo diablo que está hablando. Es el mismo diablo que quiere levantar una muralla alrededor de tu corazón para que no te entre la influencia del Señor en tu vida y vos no puedas hacer resplandor de la gloria de Dios acá en la tierra. ¿Estás entendiendo? Entonces, debemos contar con el poder de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Acá no está hablando de la sentencia de muerte que podrían tener en ese momento. No. Está hablando en términos espirituales. Para que puedan entender, el hombre estaba alejado de Dios, muerto, porque estaba separado de Dios espiritualmente. Y Pablo estaba diciendo, yo tenía esa sentencia de muerte, para ya no confiar más en mí, sino confiar en el Señor. Pero cuando nosotros nos dejamos de influenciar por el enemigo, esa sentencia de muerte está arraigada a la naturaleza del hombre. ¿Podemos perder la salvación? Claro que sí, discútame eso todo lo que quiera. Podemos perder la salvación porque acá está escrito. Amén. Y escuche, cuando nosotros entendemos, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando nosotros entendemos que fuimos predestinados para la gloria de Dios, pero que nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer de nuestra vida espiritual. Créanme, hay doctrinas que dicen, bueno, está la doctrina de la predestinación, donde te predestina para la gloria eterna. Vos ya sos salvo, y entonces va a llegar su tiempo y su momento para que se manifieste su salvación. Eso es una mentira del diablo, donde queda el libre albedrío. Y hay otros que están predestinados al infierno. ¿Por qué murió entonces Cristo en la cruz? ¿Para qué? ¿Por qué? Dígame, si hay algunos que están predestinados para el cielo y hay otros que están predestinados para el infierno. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si ya está todo planeado, ¿por qué murió Cristo? ¿Me está entendiendo? Debemos entender contra quién estamos luchando y cómo vienen las doctrinas equivocadas, erradas, que te llevan cada vez más hasta las puertas del infierno. Debemos entender eso, porque si no entendemos eso, entonces nuestra vida va a ser tan religiosa como cuando empezamos. Muy bien. Para poder resistir las luchas, es indispensable que estemos preparados a hacerle frente con la fuerza espiritual. Y solamente la vamos a obtener cuando entendamos qué herramienta tenemos. La oración y la batalla son dos actitudes totalmente diferentes, separadas la una de las otras. Y le voy a explicar por qué. Porque la oración va dirigida a Dios, pero la batalla va dirigida al diablo. Con el diablo usted no tiene por qué hablar, con Dios sí tiene que hablar. Amén. Entonces, cuando oramos al Señor, estamos hablando con Dios. Y al estar hablando con Dios, yo estoy hablando con el Creador. Y no hay una ciencia cierta con respecto a la oración. Lo único que te puedo decir es que cuando abrís tu corazón y sos sincero con el Señor y estás conectado con Dios, entonces Dios escucha tu oración. Amén.
Nuestra batalla contra las potestades demoníacas no son carnales, sino son espirituales. Muchos saben esto de memoria, saben esto intelectualmente, pero viven como si fuera que están libres de todos los demonios, que Satanás no los va a tentar, que no va a venir hasta la puerta de su casa a tentarlo, que no va a venir hasta la puerta de su trabajo a tentarlo, o que no va a estar esperando en la parada del colectivo para que cuando te suba te va a tentar. Y viven como si fuera que Satanás no me va a tentar. Satanás no va a poder conmigo. ¿Quién te dijo eso? Descuídate, haz la prueba y vamos a ver qué pasa. Muy bien, es indispensable conocer las armas y muchos piensan que las armas es un fusil, un hacha, un tremendo mazo, ¿no es cierto? O algo por el estilo, o una bomba. Y eso se creen que son el arma espiritual. Y yo les voy a decir lo que son el arma. Hay 4 armas, hay mucho más por supuesto, que se deben usar contra el enemigo. Pero las más indispensables y más básicas son las siguientes. Primero, la sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Segundo, la sangre de Jesús. Tercero, la palabra. Y cuarto, y el más importante de todo, el buen testimonio. Empecemos por la sumisión. ¿Qué es sumisión? Es la acción de someterse, ¿no es cierto?, a ciertas autoridades. En el caso de Dios, voluntariamente. En el caso del ejército, tienes que someterte, te guste o no te guste, porque es parte de la disciplina. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es resistir. ¿Qué es resistir a Dios? Entonces, ¿qué es resistir al diablo, mejor dicho, y someterse a Dios? Es dejar que Él diga lo que vos tenés que hacer. La sumisión, desde el punto de vista bíblico, es un concepto que parece en contra de la naturaleza humana. Y es así. Cuando una persona no es sumisa a la voluntad de Dios, es rebelde. Porque la naturaleza es rebelde. Y al ser rebelde la naturaleza se manifiesta. Y el enemigo está esperando un acto de rebeldía porque vos mismo le estás abriendo las puertas al enemigo. Sin embargo, vemos la necesidad de ciertos aspectos de la vida. Sumisión a Dios por sobre todas las cosas es lo que va a marcar la diferencia en el mundo espiritual. De lo contrario, obviamente, no va a ser así. En Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, los bendecimos, porque no obedezcamos, ¿no es cierto? Obedecemos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos. Este capítulo, este versículo bíblico nos habla a las claras, ¿no es cierto?, de que así como respetamos a nuestros padres y le obedecemos, obviamente de la misma manera, ¿no es cierto?, debemos obedecer a Dios. Y con mucho más razón. Claro, ¿quién no sabe eso? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De hecho que poner en práctica esto, ¿no es cierto?, requiere de que vos tengas interés
en tu vida espiritual, de que quieras crecer, de que cada día el Señor se manifieste más en tu vida, que vos puedas crecer espiritualmente. No estoy hablando físicamente, no estoy hablando, ¿no es cierto?, de edad, estoy hablando de crecer espiritualmente, de que el enemigo, ¿sabe? La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, dice, y le reconocían, está hablando de los apóstoles, y le reconocían a los apóstoles porque habían estado con el Señor. Cuando vos pasás tiempo con el Señor, el diablo reconoce que vos estuviste con Dios. Y ya no ve más, no te ve más como una persona más, sino que ve en vos a Cristo. Amén. Ves en vos a Cristo. Eso es lo que tenés que entender. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, obviamente no vamos a pasar las 24 horas con Él, pero estamos ahí conversando, hablando en lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo algo, o estoy de repente haciendo de albañil, o estoy haciendo de mecánico, o estoy haciendo de electricista, el Señor siempre está en mi boca. Yo siempre estoy hablando con el Señor. Y esto no es fanatismo, esto es una necesidad. La segunda es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Lo sabemos, claro que sí. Pero tiene poder para protegernos de nuestros pecados. Que nos separa de Dios. Cuando el enemigo te está por tentar, clama a la sangre de Cristo. Cuando el enemigo te quiere sacar de la voluntad de Dios, clama a la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué tienes que clamar la sangre de Cristo? Porque le hace recordar al enemigo el pacto que hizo con el hombre, el pacto que hizo con la humanidad. Le hace recordar al enemigo que a través de ese pacto la gracia de Dios fue derramado. El indulto del Señor fue derramado hacia el hombre. Ahora el hombre tiene que decidir, pero cuando está en la presencia del Señor y empieza a clamar la sangre de Cristo, con mucha más razón se empieza a manifestar el Espíritu Santo y el enemigo tiene que huir. Obviamente, pero si no lo hacemos, porque somos haraganes espirituales, porque no nos animamos a orar más de 10 minutos, porque de repente de rodillas me van a salir callos, ay, qué fea que las va a hacer la rodilla. ¿No es cierto? Me duele el hueso, me duele la espalda, me duele la cintura. Si estamos en ese papel, entonces no pretendamos mucho. Amén. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos han vencido por medio del ¿qué? La sangre del Cordero. El Cordero es Cristo. Y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces es otra historia. Pero lo que quiero destacar, y acá destaqué en rojo, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces debemos tomar esa victoria. Debemos tomar en serio eso. Tómelo en serio cuando venga una dificultad. Tómelo de parte del Señor. Porque eso va a marcar la diferencia y lo va a hacer crecer. Cuanto más en serio tome estas cosas, más crecimiento espiritual va a tener. Y el enemigo lo que no quiere es que tengas crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ve en vos un potencial que va a ser, ¿no es cierto?, que se oponga mismo a los propósitos del diablo. Amén. La sangre hace recordar al diablo el pacto que hizo Jesús. Y nosotros tenemos derecho legal a través de la sangre. Dice en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Expiación quiere decir cubrir. O sea, está cubriendo tu vergüenza. O sea, es la ropa espiritual. Antes estabas desnudo, pero ahora estás vestido con la piel del Cordero. Ahora estás vestido de Cristo. Amén. Entonces, eso se llama expiación. Expiación es cubrir.
Y ya no te ve más a vos, Dios no te ve más a vos, lo ve a Cristo. Se llama santidad, santificación se llama. Ya hay una relación. Dios, Cristo, hombre. Escuche, entonces yo como hijo de Dios tengo autoridad sobre el altar. Altar significa lugar alto, por eso se le dice altar, en un lugar alto. Y la Biblia dice, con Cristo nos han sentado en lugares celestiales. Escuche bien, expiación sobre el altar por vuestros pecados, ahí es, por vuestras almas. Y acá viene un punto y una coma. Lleve en cuenta eso cuando lea la Biblia. También lleve en cuenta, ¿no es cierto?, el contexto inmediato para no confundirse, para no ser literal, para no errar y para no llevar a errar a otras personas. Alma, punto y coma. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando se llevaba al altar la sangre del cordero, la gracia de Dios era derramada, el indulto de Dios era derramado, pero todavía la gente no recibía el perdón de pecados, porque ellos tenían que llevar su sacrificio. Aparte de tener el sacrificio todos los años en Rosh Hashaná, ese sacrificio servía para ser derramada la gracia de Dios. Y cuando fue derramada la gracia de Dios, ahora la persona tenía que acercarse al Señor, porque antiguamente era imposible de acercarse a Dios porque le costaría la vida. Pero ahora a través de la gracia nos acercamos a Dios. Y entonces la gente venía con su corderito, venía con su vaquita, venía con su palomita para hacer un sacrificio, derramar la sangre por el pecado de esas personas, para recibir el perdón de pecado. Lo mismo hizo Jesús en la cruz. En la cruz Él murió precisamente para que la gracia fuera derramada. Pero ¿cuándo recibimos el perdón de pecado? Cuando vamos a los pies del Señor, cuando nos presentamos como sacrificio agradable al Señor. ¿Sabes qué? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es lo mejor que vos podés dar. Por eso es un sacrificio. Es lo mejor que podés dar. Lo mejor que podés dar es tu vida. Tu vida en manos del Señor. Amén. Y vas a recibir el perdón de pecado. Ahí está. Y es por eso que tenemos autoridad. Es por eso que tenemos autoridad. Ya no somos más aquellas personas, ¿no es cierto?, que querían representar algo que no vivían, sino que ahora están viviendo lo que Dios quiere representar en su vida. Ahora, vayamos al tercer punto, la palabra. Escuche bien esto. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién no sabe eso? Por eso es que muchos buscan versículos bíblicos interesantes. No. Estos son los versículos que a vos te tienen que interesar, por más repetido que sea. Y te voy a decir por qué. Porque el yelmo, el casco de la salvación, nos recuerda que debemos alimentarnos de la palabra. Primer punto. Nos recuerda eso, que debemos alimentarnos de la palabra, estudiándola. Por eso es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege, ¿no es cierto?, la mente, para que la mente no ande divagando, no ande dando vuelta, no esté pensando de acá para allá, no esté... Hay mentes que son perniciosas, ¿no es cierto?, y están divagando en su carnalidad. Pero cuando nos ponemos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, nos recuerda que cuando suceda esas cosas tenemos que ir a la palabra. La palabra tiene poder para que vos puedas ser transformado, pero primero que tenés que transformar es tu mente. Hay muchos rudimentos dentro de tu mente. Hay muchas heridas que tienen que ser sanadas. Mientras que la espada nos enseña que debemos poner en práctica la palabra. Amén. Primero ¿qué sucede? Debemos aprender. El yelmo sirve ¿para qué? Para aprender de la palabra, para alimentarnos de la palabra. ¿Y la espada sirve para qué? Para ponerla en práctica. Amén. Poner en práctica la palabra. ¿Y qué dice Santiago con respecto a esto?
Dice Santiago capítulo 1, versículo 23 al 24, también un pasaje conocido. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cuántos viven engañados? ¿Cuántos viven engañados? Sus vidas son un desastre, pero ellos quieren predicar la palabra. Sus vidas nos dejan mucho que desear, son mentirosos, son estafadores, son traidores, son de las personas que dejan que la carne se manifieste de par en par, pero viven engañados y quieren predicar la palabra. Quieren predicar la palabra porque se sienten bien. Quieren predicar la palabra porque levanta su autoestima. Quieren predicar la palabra porque le gusta que le palmeen la espalda. Quieren predicar la palabra porque ya le dicen pastorcito. Escuche, 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué tremendo. Entonces, fíjense hasta el versículo 24, que nos habla precisamente de que aquellos que no practican la palabra, obviamente no tienen mucha manifestación de Dios en su vida. Le voy a dar algo. Cuando uno escucha, ¿no es cierto?, retiene un 30%. Cuando uno escucha y lee, retiene un 50%. Pero cuando uno escucha, lee y pone en práctica, retiene un 80%. Entonces, va a ser difícil que esa persona se olvide. Pero acá está hablando de personas egoístas que ven su rostro como diciendo, me miro en el espejo y digo, qué ungido que estoy hoy. Me voy a afeitar porque la unción que tengo es tan tremenda que capaz que cada pelito de mi cara va a ser algo tremendo. Escuche. Entonces esa persona es vanidosa. Esa persona se ama a sí mismo, pero cuando la persona no practica la palabra, se olvida rápidamente. Rápidamente se olvida. En la iglesia dijo 100%, en su casa ni llegan 1%. Se olvida. Este no es así. Esto no es para andar jodiendo. Esto no es para andar jugando. La palabra de Dios, escuche, yo no quiero estar en el zapato de esas personas. La palabra de Dios o te salva o te condena. Por eso es espada de doble filo. La espada es un arma ofensiva. Sin ella no podemos hacerle frente al enemigo. Así que no podemos obviar la palabra. Todo lo contrario. Aún más tenemos que meternos en la palabra. ¿Por qué leo tanto la palabra todos los días? Me vas a ver a la mañana, al domingo, hablando. ¿Y qué? ¿Pastor se está preparando para la prédica? No. Yo leo la palabra nomás. No me interesa. Yo ya estoy preparado. Aunque no tenga en mi tablet la prédica, yo ya igual estoy preparado. Igual estoy preparado. Me invitaron a predicar en kilómetro 30 en una iglesita. Una iglesita digo porque chiquita, pero con mucho amor. ¿No es cierto? Nosotros fuimos y vi un cartel. Un versículo bíblico en el cartel. Bueno, me fui, dejé, sin despreciarlo, dejé la Biblia ahí y me puse a predicar sin la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo soy la Biblia. Yo soy carta leída. ¿Amén? ¿Amén? Vos sos carta leída. El día que vos leas más de 40 veces la Biblia, yo te aseguro que no vas a necesitarla porque vos mismo vas a explayarte conforme
a la palabra de Dios. Amén. Y esto no es vanidad. Esto es crecer espiritualmente. Esto es agarrarse más de la presencia de Dios, de las promesas de Dios. Esto es buscar la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios vos no podés hacer nada. Sin la presencia de Dios no hay unción. Sin la presencia de Dios no hay sanidad. Sin la presencia de Dios no hay liberación. Sin la presencia de Dios no hay dones. Sin la presencia de Dios no hay ministerio. Sin la presencia de Dios es imposible derrotar al enemigo. Sin la presencia de Dios es imposible perdonar. Sin la presencia de Dios es imposible tener misericordia. Y ahora llegamos al punto que más me interesa. Buen testimonio como creyente. Esa es otra arma que debemos usar. ¿Por qué muchos creyentes, no es cierto, viven vidas compartidas? Yo digo vidas compartidas porque de repente están con el Espíritu Santo, pero también están con los demonios. Comparten la vida y no es así. Entonces le abren las puertas al enemigo. O estás con el Señor o no estás. O es un 100% o no. No le des el 20% porque no lo va a aceptar. Ni el 30, ni el 40, ni el 50, ni el 80, ni el 99,9%. Si no es el 100%, mejor no le des nada. Él quiere el 100%. Entonces, buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Como cristiano, es sumamente importante que reflejemos a Cristo. Y por eso somos cristianos. Seguidores de Cristo. Pequeños ungidos. Es el diminutivo de Cristo. Cristiano. Por primera vez se dijo cristiano en Antioquía. Aproximadamente años 58, 57, 58. Y sabe, 58, sí, por ahí. ¿Y sabe qué pasa? Porque si vos verdaderamente sentís ser cristiano, es porque tenés a Cristo en tu corazón. Y cuando lo manifestás, la gente ve que sos un verdadero seguidor de Cristo. Sos un verdadero cristiano. Algunos dicen, no, pero yo soy cristiano practicante. Yo no soy cristiano, yo soy cristiano que no practica. ¿Pero qué es eso? Entonces, como cristiano es sumamente importante que reflejemos a Cristo en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestras actitudes. Esto significa dar testimonio, buen testimonio. Esto significa dar buen testimonio. Lo vuelvo a repetir por las dudas. Esto significa dar buen testimonio. Entonces va a ser bien visto por la gente. Claro que algunos te van a criticar, por supuesto. No esperes nada bueno de parte del enemigo. Pero en esta mañana estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué manera o qué forma, ¿no es cierto?, yo puedo, ¿no es cierto?, rebatir aquellos ataques del enemigo. El testimonio es el camino a la credibilidad. Es el camino de la credibilidad de la verdad. Si perdemos nuestro testimonio, perdemos la credibilidad. Nadie te va a creer. Cuando vos de repente hay personas que no, van a un lugar, nadie lo conoce. Y pueden decir, qué fantástico, qué bueno, mira qué éxito que tiene, mira cómo habla, no se equivoca, me encanta, eso me llegó la prédica de él. Pero cuando lo empiezan a conocer y ven que de repente nos pagan sus deudas, cuando les llegan, ¿no es cierto?, noticias de que es un mentiroso, cuando llegan noticias de que es un violento, ¿vas a creer en esa persona? No, yo no voy por la persona, voy por Dios. No te equivoques. No te equivoques. Porque Dios utiliza a la persona, ¿no es cierto?, para transmitir el mensaje. Amén. Amén. Ahora, es bueno que vos vayas por Dios
y no por la persona. Entonces cualquiera que venga con la unción del Espíritu Santo, aunque sepa hablar medianamente y su prédica sea lo más sencillo que podés escuchar, pero está lleno de la presencia de Dios, yo te aseguro que va a servir para algo de tu vida. Amén. Amén. Preste atención a esto, a este pasaje. Dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Escuchen, ¿cómo nos va a negar? Ah, no, mi querido pastor, yo salgo a las plazas, predico. No, pará un cachito. Antes de abrir tu bocota, ¿no es cierto? Está bien, dé buen testimonio. Que los demás puedan ver en vos credibilidad de la verdad. Porque si no, la verdad no lo va a hacer libre. Cuando hay credibilidad, no estamos negando el nombre del Señor. Hablamos con autoridad de lo que hemos vivido. No hablamos la verdad ajena. Yo le conté hace mucho tiempo que tenía un discípulo que yo le estaba diciendo precisamente eso. Vos no podés predicar algo que no vivís. Entonces, pastor, yo no puedo predicar. Es cara dura. Y es así. Y muchas personas son así. Buscan en internet información para ver si de repente hay una prédica linda y voy a predicar de esto porque me gustó. Y Cristo, y el Espíritu Santo, y la unción, y la revelación. ¿Qué pasó? ¿Por qué los dones? ¿Por qué la iglesia primitiva hacía tantos milagros? ¿Y por qué la iglesia hoy en día no hace tantos milagros? Son preguntas que nos tendríamos que hacer. Es que nosotros Dios, hoy voy a predicar, así que yo no voy a tener tanto tiempo para vos. Pero ¿a quién estás predicando? Eso es confesar a Cristo. Eso da buen testimonio. Decir, bueno, yo estoy viviendo lo que predico y nadie me puede decir lo contrario. Nadie me puede decir, este es un ladrón. Nadie me puede decir, este es un estafador. Nadie me puede decir, no es cierto, no paga sus deudas. Nadie me puede decir, esto es un mentiroso. Porque hasta el mismo enemigo, llegado el momento, cuando tengas que hacer una liberación, te va a poner en vergüenza, te va a decir, pero vos me venís a querer sacar afuera. Si sos esto y esto otro. ¿Qué estás haciendo acá? Porque más de una vez hemos escuchado lo que hicimos liberación, esas palabras de parte del enemigo. ¿Cómo vamos a comprender contra quién luchamos si no cambiamos nuestro hábito o nuestras actitudes? ¿Y sabe por qué? Solo ahí se manifiesta el enemigo, cuando verdaderamente demuestras que sos un cristiano. Ahora, cuando no lo demuestras que sos un cristiano, el enemigo no te deja tranquilo. Total, él predica lo que no vive. No importa, está todo bien. Solo ahí se manifiesta el enemigo. Solo ahí aprendemos a someternos a Dios. Porque empezamos a entender contra quién estamos luchando. Y solamente ahí nos humillamos a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Wow! En el concepto bíblico, humillarse es dejar toda tu situación en manos de Dios. Toda tu vida, y no solamente tu vida, los problemas o lo que tengas, ¿no es cierto?, en manos de Dios. Eso es someterse, bíblicamente hablando. Someterse significa estar por debajo. Es también en términos mundanos, es humillar. ¿No es cierto? Humillar a una persona es,
no es tenerla por poca cosa. Pero estoy hablando en términos bíblicos. Humillarse es dejar la situación en manos del Señor. Y como resultado, experimentamos la paz celestial, la paz que este mundo nos da. Una paz profunda para nuestra alma. Y es ahí cuando nosotros empezamos a razonar de otra manera. De lo contrario, si estamos agitados en nuestro mundo interior, no vamos a poder, ¿no es cierto?, poner las cosas en su lugar, porque no tenemos paz. Muy bien, es un arte, escuche bien, yo lo tomo como un arte que se debe practicar todos los días, que los hijos de Dios debemos practicar todos los días. Todos los días, porque todos los días estamos expuestos a dos guerras. La primera guerra es contra nosotros mismos. La segunda es contra el enemigo. Y todos los días debemos poner en práctica esto. Entonces, como resultado, el diablo va a huir de ustedes. Ahí es cuando huye. Hagamos un pequeño repaso. Bien. Primero, sumisión a Dios. Someterse a Dios es dejar que Él haga, no interponerse, es dejar que tome el timón. La sangre de Cristo le recuerda al diablo que la muerte de Cristo no fue el triunfo para Él, sino la derrota más grande que tuvo. Porque a través de la sangre, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la gracia de Dios y el perdón de pecado como resultado de la gracia de Dios. Tercero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el casco que debemos ponernos todos los días y nos recuerda que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y también la espada que simboliza poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Y cuarto, buen testimonio, porque si verdaderamente nos llamamos cristianos, no es por rótulo, no es porque, bueno, alguien me enseñó a ser cristiano, de repente me dijeron que Dios existe, que Cristo murió en la cruz, yo no estuve ahí para corroborar eso, pero me dijeron, y entonces somos cristianos intelectuales, porque es como que sabemos que Colón descubrió América, pero no estuve ahí para comprobar si es verdad. Pero el mismo Espíritu dice en Romanos 8:16 que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que tenemos que saber. Entonces, para que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu, tenemos que abrir las puertas no al enemigo, sino al Espíritu Santo. Esto, dar buen testimonio, es permitir que el Espíritu Santo, bajo la voluntad de Dios, pueda manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Nosotros fuimos creados como seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y cada área simboliza algo. Amén. Somos espíritu, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestro ser como templo del Espíritu Santo. Somos, ¿no es cierto?, alma, ¿para qué? Para poder entender y comprender los propósitos de Dios a través del Espíritu Santo. Y somos cuerpo, ¿para qué somos cuerpo? ¿De qué sirve la carne? Para poder manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Amén. Entonces ahí es cuando damos buen testimonio y permitimos que el Espíritu Santo esté obrando.